Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del profeta Amós. Antes de comenzar, les pido disculpas como la semana pasada. Tenemos un problema con nuestra cámara. Estoy grabando con la cámara del laptop, así que no tiene la misma calidad, pero bueno, hacemos lo que podemos por el reino. A ver si ya la próxima vez tenemos la cámara arreglada y funcionando. Como siempre, vamos a ponernos en la presencia del Señor y orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, danos el don del Espíritu Santo prometido, que venga en nuestra asistencia con los dones, con los carismas, que nos capacite, que nos prepare para poder predicar el reino de Dios y así hacer la voluntad del Señor. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy continuamos con el tercer capítulo del profeta Amós, sobre el juicio de Dios. Amós, el profeta de la justicia social. Y dice así, versículo 1 y 2. Dice: escuchad esta palabra que el Señor pronuncia contra vosotros, hijos de Israel, a toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Solo os conocí a vosotros entre todas las familias de la tierra. Por eso os visitaré por todas vuestras iniquidades. El rechazo y el desprecio a Dios por parte de Israel no tenía ningún tipo de excusa, sobre todo a la luz de la gran liberación de Dios. Cuando leemos el libro del Éxodo, que es un libro de redención, es el libro que más se parece al Evangelio en el Antiguo Testamento, donde nos habla la redención de la esclavitud del pueblo de Dios, a esta luz de este portento que vivió Israel cuando vio esa misma noche cumplidas sus esperanzas, cuando vio que el mar se abrió delante de ellos, cuando vio que fueron alimentados por 40 años por el desierto, cuando vio que se le dio la tierra prometida. Eso hacía totalmente inexcusable la actitud de Israel. Cuando hizo subir a Israel de la tierra de Egipto, el Señor probó su amor, no solo su amor, su cuidado por Israel. Que Dios hable en contra de ellos es que tienen que haberlo provocado muy fuertemente, muy severamente. Como les decía, el acto central de redención en el Antiguo Testamento fue el éxodo de Israel, la salida de Egipto. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, el Señor llamó a Israel a mirar hacia atrás y recordarlo como que Él fue quien los libró de Egipto. Recuérdense todo el tiempo, de todo el camino de Israel, de toda la existencia de Israel. El Señor les recuerda: yo te saqué de Egipto, yo te saqué de Egipto, yo te liberé de la esclavitud de Faraón. El acto central de redención en el Nuevo Testamento y en todo el plan de la redención de Dios es la obra de Jesús en la cruz. Y queridos hermanos, de esta misma forma somos nosotros llamados a mirar constantemente hacia atrás. ¿Hacia dónde? Hacia la cruz. Recordar lo que Jesús hizo en la cruz y vivir en este hecho y no ser infiel, tal como lo fue Israel, porque llevamos una situación paralela, solamente que nosotros tenemos la bendición de la gracia que ellos no tenían. El Señor hizo una conexión clara entre el gran privilegio de Israel, cuando le dice: a ustedes solamente he conocido, y la gran responsabilidad que trae este privilegio. Por eso dice después: por eso os voy a castigar. Cuando el Señor da, también al mismo tiempo contraemos un gran privilegio y una gran responsabilidad. Si Israel pensaba que su posición como nación especialmente escogida por Dios lo hacía menos responsable ante Él, se equivocaron trágicamente. La deducción falsa que se hace y con demasiada frecuencia, constantemente, es que si somos el pueblo privilegiado de Dios, el pueblo escogido de Dios, entonces vamos a obtener misericordia a la larga siempre. Él no nos va a castigar. Eso no es así. El castigo de Dios,
El castigo en el hombre es pecado porque nace de un mal sentimiento. El castigo en Dios es virtud porque nace de su deseo de que su criatura rectifique lo que está haciendo. Más bien es una corrección, como le hacen los buenos padres a sus hijos. El Señor, por ser un pueblo privilegiado, tanto el judío como nosotros la iglesia, no va a pasar por alto nuestros pecados, sino al contrario, nos va a juzgar con mucho mayor fuerza. Serio que todo que se jacta de ser elegido por Dios o de tener alguna bendición de Dios, que mire con temor esta lección. Veamos el versículo 3 al 6, donde dice: ¿es que caminan juntos dos sin que se pongan de acuerdo? ¿Es que ruge el león en el soto si no tiene presa? ¿Lanza rugido desde su antro el león joven sin que haya cazado? ¿Cae el pájaro en la red a tierra si no hay señuelo? ¿Salta la trampa del suelo sin haber atrapado algo? Si suena la trompeta en la ciudad, ¿no se alarmará el pueblo? Si ocurre una desgracia en la ciudad, ¿no la manda el Señor? Esta serie de preguntas son preguntas para hacernos pensar. En esta sección, Amós conectó 6 declaraciones que evidentemente eran totalmente ciertas. Las 6 declaraciones de lo obvio, de lo que es obvio, por una serie de razones. No, si el león no ruge si no ve una presa, si la trampa no salta si no agarra una presa, son conclusiones lógicas para llegar a la 7ª declaración, lo que refuerza este punto final. Lo que quiere decir, cuando venga el juicio contra las ciudades de Israel, todos deben saber que fue el Señor quien lo hizo, que no va a ser un accidente, no va a ser el destino, no va a ser la mala suerte o una supuesta mala estrella. Cuando llegue la calamidad, será la mano del mismo Dios que lo sacó de Egipto. Es hermosa esta comparación que hace, diciendo que uno debe debe mirar los signos para sacar una conclusión. Muchas veces una conclusión errada nos puede llevar a un mal mayor, como tanta gente que proclaman la falsa misericordia hoy en día, que lo que hace es engendrar pecado sobre pecado. Vamos a ver versículos 7 y 8, y dice así: en verdad, no hace el Señor Dios cosa alguna sin que revele su designio a sus siervos, los profetas. Ruge el león. ¿Quién no temerá? Habla el Señor. ¿Quién no profetizará? En contexto, Amós habla del juicio venidero de Dios sobre Israel. El Señor reveló este secreto a sus profetas, y esto fue profundizándose año tras año tras año según crecía la iniquidad de Israel. Esto vino sucediéndose, hemos visto en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías, en Oseas. Esto ha venido acumulándose para que, y lo dijimos anteriormente, para que Israel tuviera la oportunidad de arrepentirse. No porque Dios era misericordioso y miraba hacia otro lado, obviando el mal. Siempre que hay mal, hay consecuencias. Ténganlo por seguro. Dios, el Señor, revela especialmente los secretos de este juicio que va a venir a través de los profetas, para que el hombre tenga tiempo de arrepentirse y no tenga motivo para sorprenderse. Los secretos de Dios le son revelados a los profetas para que informen al pueblo que mediante el arrepentimiento y la conversión puedan evitar el mal y caminar y acercarse a Dios. Recuérdense que los profetas no anuncian futuro. Los profetas anuncian presente para que el futuro no llegue. Cuando el profeta dice, va a suceder tal cosa en el futuro, siempre dice, si no se arrepienten. O sea que la predicación del profeta es en presente para que tú cambies y te arrepientas y no tengas que vivir el futuro que va a acaecer si sigues ese camino. Ahora, si no lo oyes, créeme que el futuro llegará. Casos de profecía que no se cumplió, la de Nínive. Nínive no fue destruida porque Nínive oyó, Nínive se arrepintió. Por eso siempre digo que la mejor profecía es la que no se cumple,
lo que quiere decir que el pueblo en el presente oyó al profeta. Debemos recordar también el contexto del profeta Amós y entender que esto no significa que Dios no hace nada sin revelarse lo primero un profeta. En Efesios 3:5, San Pablo describió a Dios como deliberadamente escondió la naturaleza de la iglesia. Ser un nuevo cuerpo, no Israel ni gentil. Se lo escondió a los profetas del Antiguo Testamento, no le fue revelado. Este es un ejemplo de que algo que Dios no anunció ni explicó hasta que sucedió, sin dar revelación previa a un profeta, lo cual quiere decir que no todo se le revela a un profeta, sino lo que es la voluntad de Dios para beneficio de su pueblo. Amós, cuando habla del león que ruge, que la gente teme, está diciendo, no me culpen, yo solo soy el mensajero. Tan natural como es para un hombre temer cuando el león ruge, así de natural debe ser para el profeta cuando el Señor lo manda a profetizar, y para el pueblo cuando teme, cuando oye el rugido del león, debe temer cuando oye la palabra del profeta. Vamos a ver el versículo del 9 al 10 y dice así. Pregonad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved cuántos desórdenes en medio de ella, y cuántos abusos en su interior. No saben obrar con rectitud, oráculo del Señor. Almacenan violencia y rapiña en sus pecados. La ciudad de Asdod, una de las ciudades principales de los filisteos, la mencionan aquí, el Señor invita a las naciones. Aquí, ¿quiénes representan a las naciones? Filistea y Egipto. Los invita a venir a Samaria, la ciudad capital del reino del norte de Israel, y ver el pecado de estos 10 reinos del norte, de estos 10 tribus del norte que constituyeron ese reino. Le dice, ustedes que son violentos, vengan y vean cuánta violencia hay en medio de estas tribus que yo saqué de Egipto. La reputación de injusticia, de brutalidad, sería resentida tremendamente por los israelitas, quienes se consideraban ellos moralmente superiores a Filistea y a Egipto. También se va a demostrar que la ley del pacto no es el único criterio para probar el comportamiento de Israel, sino que se sigue cualquier estándar de decencia, podemos decir internacional. O sea, cuando se compara, es que está comparando ahora a Samaria no con la palabra de Dios, sino con 2 naciones paganas y violentas. O sea, estamos viendo cómo el Señor habla a qué grado había llegado el reino del norte, confiado en que tenían la protección de Dios. Vamos a ver el versículo 11 y 12, y dice así. Por eso, así dice el Señor Dios, el enemigo cercará el país, abatirá sus fuerzas, y serán aniquilados y saqueados sus palacios. Así es el Señor. Como rescata el pastor de la boca del león un par de patas o una punta de oreja, así serán rescatados los hijos de Israel que habitan en Samaria, en la esquina de una cama o en el damasco de un lecho. Palabras un poco enigmáticas. Veámosla. Esto se cumplió en la invasión asiria de Israel, un poco más o menos de 30 años después que Amós hiciera esta profecía. Durante 10 años Israel, el reino del norte, estamos hablando, fue un estado sometido totalmente al imperio asirio. Éxodo 22:10 dice que si un animal muere al cuidado de otro hombre, como un pastor que lo está cuidando, que el pastor debe hacer restitución al dueño del animal, al menos que él pudiera traer restos que probaran que el animal fue atacado por un depredador. O sea, que si un animal moría en manos de un pastor que lo custodiaba y no traía ninguna pieza del animal, el pastor lo tenía que pagar. Ahora, si traía una oreja o un pie o lo que fuera, pues ya tenía justificación que fue un depredador. Por eso el pastor se fajaba por sacar de la boca del depredador algún pedazo del animal que había comido. Esto es lo que quiere decir, Señor. La comparación de Amós hace un punto diría yo sarcástico, de que cuando la invasión golpee a Israel, la devastación va a ser tan grande que todo lo que será rescatado
será prueba de muerte para las naciones, de que Israel murió. Y murió a causa de su pecado. No va a haber duda que murió a manos de un depredador, porque poco se va a poder rescatar. Vamos al versículo 13, 15 y terminamos. Este es un capítulo corto. Dice así: escuchad y atestiguad contra la casa de Jacob, oráculo del Señor Dios, Dios de los ejércitos. El día que yo le tome cuenta a Israel de sus delitos, le pediré cuenta de los altares de Betel. Serán quebrantados los cuernos de los altares y caerán por tierra. Golpearé la casa de invierno y la casa de verano. Perecerán las casas de marfil y se acabarán las casas grandes, oráculo del Señor. Castigaré los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar. Los altares de dedicación a los ídolos, dice el Señor, va a ser destruido por el juicio de Dios. ¿Cuántos ídolos se había construido el reino del norte? Por lo menos 6 templos dedicados a Yahvé, pero que no era Yahvé, que de la Biblia eran animales que decían que era Yahvé, eran ídolos. Cuando construimos un lugar de idolatría, hermano, estamos invitando a Dios a destruirlo. Así pasa en nuestra vida. Cuando tú en tu vida buscas o elevas un lugar principal, el primer lugar, a algo que no es Dios, estás levantando un templo a la idolatría. Y cuando se levanta un templo de idolatría, estás invitándole al Señor que si te ama, venga y lo destruya. Así que tengamos cuidado de construir templos en nosotros mismos, porque en la medida que levantamos un templo a algo que no es Dios, le damos culto principal a algo que no es Dios, sea el trabajo, sea lo que sea, es una invitación para que el Señor venga y lo destruya, como hizo con estos lugares de Samaria. Habla de los cuernos del altar. Se pensaba que los cuernos del altar en cada esquina, eran 4 cuernos que tenían el altar en cada esquina, representaba la fuerza del poder del altar, de lo que se hacía allí, tal como los cuernos representan la fuerza, el poderío de un animal. Nos sigue hablando el profeta, diciendo que el juicio de Dios no se detendría solamente en los lugares idolátricos. Nos dice claramente que se va a extender a los lugares construidos, a los lugares que se están disfrutando mediante la opresión, mediante el robo, mediante la explotación de los menos felices, podemos decir, de esa tierra, los desposeídos de todo, que eran explotados por los grandes de Israel para su propia conveniencia. En esa época de Jeroboam II, las casas de las ciudades de Israel eran todas aproximadamente del mismo tamaño, pero los arqueólogos encuentran un cambio a partir del siglo VIII antes de Cristo. Las ciudades antiguas como Tirzat tienen un barrio de casas grandes y caras y otro barrio de estructuras pequeñas y abarrotadas, mucho más pequeñas que las casas anteriores. Las casas más grandes estaban llenas de las marcas de la prosperidad y la opresión de los ricos de Israel. Antes eran todos iguales, ahora se dividieron los barrios. Y la riqueza de los de arriba venía basada en la opresión de los de abajo. Muchos pensaron que podían encontrar refugio en su prosperidad, seguridad en lo que habían obtenido, pero como era mal habido el juicio de Dios, también cayó sobre esas casas, tal como cayó sobre los templos idolátricos. Tal como lo prometió el profeta, así se cumplió. Como les dije, este es un capítulo corto, así que terminamos aquí hoy, invitándolos a todos ustedes a meditar qué templo podemos tener construido en nosotros que no sea Dios. Porque si has construido un templo principal en tu alma que no es al Dios vivo, como dije ahorita, estás invitando a que el Señor venga y lo destruya. Y las destrucciones duelen. Que el Señor nos guarde de eso. Amén.